y vamos a ponernos a hablar de lo que es el acto eleccionario del día domingo. Vamos a tener una pata técnica, una pata de análisis también, y Pablo Romá está con nosotros de la consultora Circuitos. Pablo, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Mira, justo hoy estábamos hablando del levantamiento de los actos de fin de campaña por el evento de ayer. Te pido, galvanizate lo más que puedas. ¿Es un acto de corazón, de tomárselo seriamente, de luto, o es de manual? Yo creo que... Perdón que lo haga binario. Si hay una tercera opción, si hay otras, digamos otras. Digo, no quiero llevarlo por el lado en el que quiero yo. Para mí es de manual. Yo creo que habla un poco también de la sensibilidad social con la que se entienden estos hechos, y a veces un acto que busca movilizar, generar un clima de euforia, queda como muy a contramano de esa sensación general que implica un hecho tan grave como el que sucedió. Entonces me parece que queda un poco fuera de lugar, digamos, ¿no? Y tampoco sirve hacer un acto de campaña como más lúgubre que esté afectado por el momento. Me parece que es una decisión lógica, si querés de manual, pero porque también me parece que son dos cosas que van en sentidos completamente diferentes, y a veces superponerlos en el mismo día por calendario, por lo que sea, queda mal, y la sociedad me parece que hoy está esperando otra cosa, sobre todo porque hay una distancia muy grande entre las demandas de la sociedad y las necesidades de la política. Independientemente, vos me dirás, no, Nacho, no es independientemente, pero juguemos a que lo del domingo es una PASO que me parece que son de las más tibias que se han tenido hasta ahora. No hay mucho por definir. Vamos a ver cuánto suman Bullrich y Larreta en función de cuánto suma Grabois y Massa, y en esos números veremos cómo se plantea octubre. Nada que no se sepa hasta ahora cuál será el número de Milei y cómo sumará en cuestión de... Digo, nada que... Perdón, no estoy bajando el precio, pero es un análisis lineal que 2 más 2, 4 y acá tenés 5. Digo, el lunes, la ola expansiva de mataron a una nena de 11 años por robarle el celular 2 tipos en moto, pasó lo lúgubre de un cierre de acto. O sea, el domingo, a la noche. ¿Y porque ganamos y ahora? O sea, esa cuestión, ¿qué pasó? ¿Lo lúgubre dejó de existir? Y sí, yo creo que sí. Bueno, entonces ahí es donde voy yo del manual, de decir, no, hoy no. Y en una vez el sábado de la noche o el domingo, en 72 horas, todo esto se esfumó. Y es un capítulo de ¿cómo se llama? De House of Cards. Y bueno, hay un poco de eso. Yo creo que eso va a estar. Hay que ver después también quiénes son los que ganan. Se ubican, porque hay un problema de ubicación. Yo creo que esto, ¿no? Es central. Hoy la política también tiene que empezar a ubicarse un poquito más en términos de lo que son los problemas de la sociedad. Y me parece que si un resultado, como vos decís, está bien, una elección que define candidatos, tiene un nivel de euforia, me parece que es no estar bien ubicado en la situación. De todas maneras, creo que la elección es importante, y muy importante para el gobierno, porque si el gobierno, el candidato que hoy tiene más chances, logra salir fortalecido, es una cosa. Si no logra salir fortalecido de la elección, el Fondo Monetario Internacional, la presión del tipo de cambio, bueno, se va a poner un poquito más dura, digamos, desde el 14 hasta octubre. Creo que ahí hay una relevancia de la elección que es más política, más allá de que en términos estrictamente electorales define candidatos. Pero la lectura política de si el candidato del gobierno sale fortalecido o no en esta elección primaria, bueno, puede marcar también un poco el clima político y económico desde el 14 hasta octubre. Ahora, Pablo, ¿a qué le tienen miedo los precandidatos, los candidatos a un hecho como este que despertó conmoción a nivel social y pegó de lleno en las campañas? A la interna, digo, a los competidores. ¿Le tienen miedo al voto en blanco que venimos analizando, ¿no? y viendo justamente en estos últimos comicios a nivel provincial? ¿Y por qué no se repetiría este voto en blanco? ¿A las encuestas le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? No, yo creo que hay un problema
que hoy, digamos, en este contexto social de crisis, de grandes problemas sociales, digamos, donde la cuestión social está muy latente, yo creo que el mayor problema es de legitimidad, digamos, no solamente de la crisis de representación, sino también de legitimidad. Digamos, aquellos que ganan necesitan tener la legitimidad social, popular, electoral. Ahora, en este contexto es muy difícil. Vos tenés niveles de pobreza muy grandes, tenés niveles de descomposición social muy grandes. Digo, lo que vimos ayer marca eso. Uno le cuesta entender que dos personas de 28 y 25 años ataquen a una nena de 11 años. Digamos. Decís, entonces, ¿cómo sucedió? Bueno, ahora la descomposición social es tan grande que es difícil tener una única respuesta frente a ese problema. Y yo creo que el problema que hoy tiene la dirigencia política es de legitimación. Digamos, digo, en el caso de Jujuy, Gerardo Morales gana la elección bien, la gana bien, y a los días tiene un conflicto provincial muy grande. Entonces, me parece que yo creo que el temor pasa un poco por ahí, que la situación social está tan caldeada, si bien no está manifiesta, pero está latente, cualquier cosita puede generar una situación social que, bueno, es difícil después de sostener, porque creo que donde puede afectar a uno, puede afectar al resto. A nivel local, tal vez, y la más cercana, podemos recordar la elección en Córdoba con Juez, diciendo, no, recontemos todo de nuevo, pero a nivel regional pasó con Bolsonaro, con Lula da Silva, con Biden y Donald Trump. Está esta cuestión donde el que pierde, no pierde, ¿no? El que pierde dice, no, yo no perdí. Después, 10 días más tarde, bueno, sí perdí, pero por 4 votos. Esa legitimación la daría también. El manual indica que cuando el que pierde dice, dale, felicito al que gana, ¿está entregando legitimidad? No, creo que, bueno, hay distintos escenarios, ¿no? Esos escenarios de mayor polarización son más delicados porque si uno, digo, en un escenario de polarización, uno gana por 50 a 48, si el candidato que sacó 48 dice, desconozco esta elección, es complejo, digamos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es delicado, vamos a un proceso más de polarización que de 3, 4 tercios, al menos de mi lectura. Y eso hace también difícil gobernar, digamos. Ya lo venimos viendo hace muchos años, digamos, ¿no? Perdóname que te corra. A nivel global, ¿hay países de 3, 4 tercios? Mirá, no, creo que sí, no sé bien, okay. No sé bien, pero... Digo, para explicar, para no hacernos los eruditos, de 3, 4 tercios hablamos de 4 fuerzas políticas o 5, que es así, que se dividan, que no haya alguien de 52% y después... Pero también no haya mayoría. A nivel global vemos que las sociedades están son cada vez más desiguales, digamos, ¿no? Y en ese proceso de desigualdad es lógico que haya más polarización, que más espacio de representación con contenido fuerte. Incluso en lugares donde nosotros pensamos que es el arcoíris y unicornios y manantiales de leche y miel, digo, los países nórdicos, ¿también hay cada vez más desigualdad? Bueno, los Suiza, los países ahí hay como más consensos, digamos, sociales, se discute menos el rol del Estado, ¿no? Claro. Se discuten menos otras cuestiones que acá tienen mucho peso. Acá hoy estamos discutiendo fundamentalmente el rol del Estado, qué es lo que tiene que hacer el Estado, si participar más o participar menos. Bueno, son discusiones que me parece que a veces son difíciles de extrapolarlas porque hay coyunturas muy específicas, hay relaciones de fuerza muy específicas y yo creo que en Argentina fundamentalmente estamos en una situación muy delicada porque se discute mucho esto, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con el rol del Estado? Y creo que eso está en mucha tensión. A mí, Pablo, me resulta interesante esto que decís, ¿no? De la legitimidad, ¿no? De los candidatos o de los políticos. Y hubo algunos lugares puntuales en las últimas elecciones que se dieron acá en la Argentina en donde el voto en blanco superó incluso a algunos candidatos y salió en segundo lugar en algunas elecciones. Digo, ¿cómo es o cuál es tu lectura del voto en blanco? ¿Esto se puede prever en las encuestas? ¿Los electores dicen que van a votar en blanco y después se dan estas sorpresas?
Mira, yo creo que hay dos cuestiones. Una, las encuestas a veces es difícil medirlo porque en general el que responde está más politizado, forma parte más del activo político, entonces siempre, si bien hay mucha incertidumbre, pero hay niveles de respuesta por la positiva, digamos. Y después creo que el otro problema tiene que ver con que me parece que hoy la democracia ofrece a la ciudadanía solamente un procedimiento electoral cada 2 años. Y frente a esa carencia de representación, de participación, bueno, la ciudadanía adopta estrategias, ¿no? Si es esto lo que me ofrecen, bueno, frente a esto tengo mi estrategia, que es no convalidar ese proceso. Y creo que tanto el voto en blanco como el ausentismo lo que marcan es la no convalidación. Por eso también el problema de la legitimidad, en la medida que son Sí. que Pero a veces, participa perdón menos que te gente. interrumpa, pero a veces el ausentismo está más ligado a la imposibilidad de, obviamente, ligado al porcentaje de pobreza, ¿no?, que tenemos en el país, de llegar, por más que haya transporte público el día de las elecciones. Digo, pero el voto en blanco es una persona que fue efectivamente ese día y que decidió, no impugnó, digo, decidió votar en blanco. Sí, no, desde ya. Yo creo que por distintas razones puede ser que haya un problema de logística. Creo que no es tanto porque hoy el diagrama de mesas es bastante cercano para que todos puedan votar. Después hay realidades que vos decís en términos económicos que son así, pero creo que hay una cuestión más, no sé si lo vincularía tanto a eso, sino más bien sí, creo que hay un posicionamiento frente al acto electoral que tiene que ver, no voy, voto en blanco o impugno, que es la más chica, digamos, en términos de opciones. El voto en blanco es una de las que más se nota y creo que sí, que el voto en blanco ha sido un factor, salir segundo en nivel de porcentaje y marca un poco esa crisis. En un ratito vamos a estar hablando con Claudio Bargach, él es representante de la red Ser Fiscal. Vamos a estar sacándonos algunas dudas con respecto al reglamento del buen votante. Pero Pablo, números fríos, no de encuestas ni nada por el estilo, sino de el porcentaje o promedio que están teniendo las PASO en gente que va a votar del padrón con respecto a las después generales o legislativas. Y en general es menor, digamos. No, es menor, lo o sea, tengo el tenemos que porcentaje. esperar un panorama menor. Entiendo que, a ver, creo que las últimas elecciones fueron de cerca de entre un 78 y 82% del padrón que fue a votar, y en las PASO habrá sido un 68%. Sí, es un poquito menor porque tampoco me parece que queda bien claro cuál es la función de la PASO, ¿no? Porque esto que vos decís, bueno, se seleccionan de los precandidatos se seleccionan los candidatos a la general. Pero bueno, hemos visto también que tienen impacto político, ¿no? Esa elección de Mauricio Macri a mitad de término, digamos, ¿no? Y bueno, genera también como una idea de que hay un ganador, de que imponen un clima, y eso creo que políticamente hay que mirarlo, y creo que la dirigencia política también tiene que entender y reorganizar un poquito qué es lo que se juega en cada una de estas elecciones. También es cierto que hay provincias donde van a votar casi 5 veces, ¿no? Y en otras hemos votado más veces, casi 6 veces, y hay segunda vuelta. Entonces, también a veces el calendario electoral impone un ritmo que es difícil de llevar para mucha gente. Estamos comunicados con Claudio Bargach, representante de la red Ser Fiscal. Claudio, muy buenos días. Brenda Brecher y Nacho Habano, te saludamos en el canal de la ciudad. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo anda eso? Muchísimas gracias. También Pablo Roma está con nosotros. Gracias, Claudio, por este ratito. La primera pregunta, no sé si es mito o realidad. Voy al colegio donde voto a las 7:55, el presidente de mesa no está, la suplente tampoco está, yo soy el primero de la fila, me vienen a buscar a mí para ser presidente de mesa. ¿Me puedo negar o no? ¿Existe esa situación? Tiempo. Mira, por empezar, abren la escuela a las 8 de la mañana. Si el presidente de mesa no está, debe recurrirse al presidente suplente de algunas otras mesas, o sea que hay más de un presidente por mesa. Okay. Luego, si esto no existiera, porque en la escuela no hubiera ningún suplente para ocupar esa mesa, o hubiera más mesas que ocupar que suplentes, el primer elector debería ser el convocado para ser presidente de mesa.
en tanto y en cuanto no sea afiliado a un partido político. Esto es importante. Los afiliados a partidos políticos no pueden ser presidentes de mesa, no deberían ser presidentes de mesa. Eso es muy fácil de constatar, ingresando en la página de la Cámara Nacional Electoral, poniendo el número de documento, aparece si es afiliado a un partido político o no, sin identificar a qué partido político pertenece. No se puede negar que es una carga pública, digámoslo, que es un término negativo, que como jodete tenés que serlo, pero en realidad tiene que ocupar ese espacio. ¿Viste, Nacho? Vos que te querías negar. Claro, y ante la negativa... No, pero ahora acabo de encontrar otra beta. Te vas a afiliar. No, ante la negativa de la persona, ¿qué ocurre? ¿O qué puede ocurrir? ¿O qué derechos le asiste a la comisión organizadora? La justicia electoral, el delegado electoral en cada una de las escuelas tiene que definir a quién senta en la mesa, y te reitero, no se puede negar. Luego la particularidad, si sale corriendo, si se esconde atrás de una mesa y demás, ya queda librado a cada uno, pero en un mundo adulto, lamentablemente, para él, mientras que el cuñado a lo mejor se va a comer un asado, se va en día de campo después de votar, tiene que quedarse participando como presidente de mesa. Claudio, es muy importante, primero te pregunto por los presidentes de mesa, es muy importante la capacitación que tienen o que reciben antes de ser autoridad de mesa, y por otro lado, si brevemente me podés contar cuál es la función de los fiscales. El presidente de mesa es el rol más importante el día de la elección. Es la persona que en su país de 350 votantes define todas las cuestiones legales desde el inicio, desde quién vota, quién no vota, desde la organización, si los partidos o los fiscales deciden que algún voto es nulo o está recurrido porque la identidad está dudosa y demás. Y finalmente, cuando termina la elección, es la única persona habilitada, asistido por el suplente si existiera, en tocar los votos y hacer el conteo de votos en la elección de listas partidarias, que es la elección de lo que llamamos lista sábana, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo nacional, o hacer todo el proceso de la máquina en el caso del sistema concurrente, que vamos a elegir jefe de gobierno, legislador y comuneros. Los fiscales son el control que ponen los partidos para velar que se cumplan todas las normativas legales y todas las características de reposición de boletas. La principal denuncia el día de la elección con estas listas sábanas, llamadas listas sábanas, boletas partidarias, es la rotura, las boletas que se rompen, personas que votan que aparecen sobre todo a la mañana con una identidad y a veces uno va a la tarde y dicen vos no podés votar porque ya votaste. Bueno, todas esas cuestiones, que el documento sea el que corresponde, varias cuestiones de ese tipo que hacen a la función del contralor que los partidos políticos tienen que tener para que la elección sea transparente, ¿no? Claudio, con respecto al tema del documento, tengo entendido que es el documento más nuevo que se tenga. Ese documento, si alguien aparece, como veíamos recién, con el librito celeste, porque es el último documento que tiene, si aparece con la impresión digital de la aplicación Mi Argentina, ¿qué posibilidad tiene de poder votar efectivamente? Y todavía no está permitido votar con documento digital, tiene que ser documento físico. En el padrón electoral aparece el último documento que tiene el ciudadano. Puede votar con ese documento o uno superior, es decir, si aparece libreta de enrolamiento, puede votar ese ciudadano con libreta de enrolamiento o con el librito verde que conocemos, que fue el primero que aparece. Hay un documento que dice no válido para votar, pero es válido para votar. Es otra de las argentinidades, digamos, ¿no? Sí. Que dice algo que no, pero sí, con ese documento puede votar. Siempre el mismo documento que aparece en el padrón o uno superior, nunca uno atrás. Y lo del documento es importante porque ahí se analiza la identidad del ciudadano. Si te aparece un pibe en patineta con una libreta de enrolamiento 4 millones... Claro. Confía que no es el... Claro, es sospechoso. ¿No? Ahora, Claudio, ¿qué pasa? Muchas veces uno escucha, ¿no? Que vamos o van a votar y te dicen, no, en el padrón me encontré a un familiar
con el mismo apellido, que ya falleció hace tiempo. Digo, esa persona que encuentra a este familiar, obviamente que no va a votar, ¿tiene que hacer algo ante la justicia electoral? Después estos padrones, bueno, ¿se purifican automáticamente? Mira, nosotros hicimos un peinado del padrón electoral de los 33 millones y nos dio, con el dato de los muertos de los últimos 2 años, solo 29 personas que aparecían en el padrón electoral que habían fallecido. Con lo cual se lo comunicamos a la Cámara Nacional Electoral para que chequeen y lo den de baja. Con lo cual esa es una fantasía en términos generales y reales. Puede existir. Lo que se puede hacer es presentarse en la justicia electoral con un certificado de defunción. O en la misma mesa presentarse ante el presidente de mesa y manifestarle que uno es familiar de tal persona, que está el certificado de defunción con su documento y que por favor arbitre los medios para no permitir a nadie votar y por otro lado que den de baja dentro del padrón para la próxima elección. Ese es un mecanismo que el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, le pasa automáticamente a la Cámara Nacional Electoral, que es la que interviene en la confección del padrón con los datos actualizados de todos los ciudadanos, ¿no? Claudio, tengo tanta mala suerte que pierdo el documento último con el que puedo votar. ¿Cuál es el trámite que debiera hacer para justificar mi no ida a votar? Denuncia a la policía, Okay. Una denuncia en sede policial, denunciando la pérdida, el robo del documento, que te deje constancia, y luego justificar en la justicia electoral, después de la votación, que no pudiste votar por eso. Si bien las penas son mínimas, ¿no? 500 pesos, una cosa así por no votar, es verdad que lo mejor para estar bien es no... Claro. Es no dejar pasar eso. ¿Y el trámite en justicia electoral después dónde se hace? ¿Se hace virtualmente? ¿Hay que ir físicamente a algún lugar? Sí, físicamente en la justicia electoral más cercana a tu domicilio. Okay. En el caso de la ciudad de Buenos Aires es Tucumán, Tucumán al 1500, creo, donde está el Palacio Legislativo, ¿no? Bien, Claudio, por último y agradeciéndote enormemente tu tiempo, voy a ser burdo, voy a votar con una boina blanca. ¿Me van a anular el voto? Voy con una remera que diga aguante la Sputnik. ¿Me van a anular el voto? Aparezco cantando tráeme la Pfizer, tráeme la Pfizer. ¿Me van a anular el voto? Mira, el voto, primero no se deja que haya publicidad dentro de los 200 metros cercano al centro de votación. Segundo, el voto cantado, que es a lo que vos te referís, tiene que ver con manifestar a quién querés votar. Eso que vos planteás en términos generales, podés tener boina blanca porque tenés frío en la cabeza. Ok. O poner la Sputnik porque te gusta, sos pro Rusia o lo que sea. Pero si vos decís quiero votar a tal o voy a votar a tal o manifestás mostrando la boleta que votaste, por eso tiene que estar en el sobre, ahí se te puede anular el voto cuando un fiscal le manifiesta al presidente de mesa que eso es un voto cantado, claro, o el presidente de mesa lo toma como tal, digamos, ¿no? Y ahora sí, por último, ¿cómo es el proceso de si yo advierto que faltan boletas? Salgo del cuarto oscuro, ¿a quién me dirijo y cuál es la frase que debo decir? Siempre el presidente de mesa, y lo que tenés que decir es que hay faltante de boletas para el voto que vos elegiste. No podés decir hay faltante de boletas de claro, X o de J, porque eso es un voto cantado y anula el voto. Perfecto. En las islas hay un cuarto oscuro complementario, en muchas escuelas, debería estar en todas, que a veces se utiliza también, es la más cercana, se utiliza para la votación asistida, para la gente que tiene algún tipo de discapacidad. En ese lugar, que generalmente tiene que estar cerrado y tiene que tener la llave alguno miembro de la Fuerza de Seguridad, debería haber boleta de todos, si se acabaran las boletas por roturas o por robo y demás, para que ese ciudadano pueda votar. Indudablemente que la boleta única de papel es la solución a todo este tipo de problemas. Está aprobada en la Cámara de Diputados, duerme el sueño de los justos en el Senado, y esperemos desde nuestra visión ciudadana que con un recambio y nueva constitución del Congreso, todos los miembros del Senado analicen este tema y puedan darle impulso, ¿no?
Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo una vez más. Si me permitís, Sí, claro. una cosa importante, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, es muy importante ir a votar. Para aquellos que peinamos canas y tenemos canas en la barba, sabemos que costó mucho y costó sangre en este país Claro. volver a la rutina de votar cada 2 años, que es una rutina muy saludable para los que no vivieron esa época, pero es el día que todos los ciudadanos decimos algo. Y es importante entonces no desperdiciar esa posibilidad, porque nos guste o no nos guste, la política nos cruza en nuestras vidas, con normativas, con leyes, con resoluciones del Poder Ejecutivo, por constitución del Poder Judicial o lo que fuera. O sea, no nos hagamos los desentendidos porque después no nos podemos quejar si nos pasa algo que no nos gusta. Por supuesto que sí. Claudio, muchísimas gracias por tu mensaje. Gracias a ustedes. Abrazo enorme. Pablo, ¿cómo analizás la figura presidencial hoy? O sea, el nombre propio de quien está, por ser un candidato, no me refiero a Alberto Fernández puntualmente, sino un candidato, perdón, Un presidente que no es candidato. que no es candidato. Sí, y que no participa de la campaña electoral, digamos, Y ahí ¿no? estamos, no participa, no puede, no lo dejan, No, me parece que- no sirve, no es. Que no, me parece que no tiene el lugar para participar de la campaña. Creo que hay una crítica muy grande dentro de las propias fuerzas que conforman el gobierno respecto a Alberto Fernández y a gran parte de su gestión. Creo que hoy el gobierno y la coalición lo sostiene el alineamiento entre Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Eso se plasma en la campaña electoral. Y creo que pasa un poco por esa crisis que ha venido teniendo, que tuvo el gobierno respecto a diferencias profundas dentro de la coalición. Y creo que hoy el principal apuntado como responsable es el presidente Alberto Fernández, y creo que entiendo que ese no lugar que tiene hoy en la campaña tiene que ver con eso. Digo, y esto es puntualmente porque el presidente en este caso no es candidato, que llama la atención porque en general sí se busca la segunda reelección, ¿no? O el segundo mandato. Digo, fueron muy pocas veces en la historia en donde un presidente no fue hacia esa situación. No, me parece que hay una discusión política y creo que la explicación es política, fundamentalmente. Creo que habla de un poco de la tensión interna, de la pelea que tiene con Cristina Fernández de Kirchner. Le ha costado mucho, a esta nueva coalición Unión por la Patria, llegar a la decisión de quiénes eran sus candidatos. Pensemos que hasta último minuto eran 2 candidatos y después terminó siendo Sergio Massa como el candidato de la unidad. Había una tensión muy grande, hubo un cambio de estrategia, digamos, ¿no? Porque si Daniel Scioli mantenía su precandidatura, iba a ser Guado de Pedro, porque obviamente Sergio Massa no iba a ir a una interna con Daniel Scioli, pero el candidato de Cristina Fernández de Kirchner era Sergio Massa, digamos, ¿no? Entonces, hasta que se resolvió eso, y lo que marca un nivel de tensión y de conflictividad, y después cuando uno mira las interpretaciones de esa disputa, queda más claro todavía que hay una pelea que es muy grande, digamos, ¿no? Y creo que, no solo con Cristina Fernández de Kirchner, sino también con Sergio Massa. Creo que muchas de las declaraciones de Sergio Massa hace unos meses estaban más vinculadas al presidente que a otra cosa. Esto, los machitos de Love, los que cuando había que agarrar la papa caliente se metieron abajo de la cama. Como una representación frente a quienes forman parte del gobierno, pero con otra mirada respecto de lo que hay que hacer. Y yo creo que en ese sentido, parte también de la dificultad que hoy tiene la Unión por la Patria en la campaña tiene que ver con la gestión. Creo que perdió mucho tiempo, creo que había otro horizonte de gestión que ahí, que el presidente Alberto Fernández no pudo comprender por dónde venía. Y también creo que hay un hecho, al menos desde mi punto de vista, hay un hecho que marca también un poco la gestión del presidente Alberto Fernández, que es lo de Vicentín, ¿no? Avanzar sobre una política y tener que retroceder. Y creo que eso ha generado mucho costo político. Pablo, muchísimas gracias, No, gracias por visitarnos. a ustedes. Un placer. Bueno, a ver, Nieve.